El teorema de Tales nos indica que dadas dos rectas secantes, R y S, que nosotros hemos representado aquí, esta sería R y esta sería S, secante significa que se cortan, aunque en la imagen que nosotros presentamos pues no se cortan, pero se ve como la tendencia, si se prolongasen esas dos rectas, es a cortarse. Y ahora después dice tres rectas paralelas entre sí y secantes a R y a S, que sería T1, T2 y T3. Bueno, pues que dice que cortan a la recta R, la cortan en los puntos A, B y C, y a la recta S en los puntos A', B', C'. Bien, pues según el teorema de Tales, nos dice que si nosotros dividimos el segmento AB, que sería este segmento, entre la longitud del segmento A', B', nos da el mismo resultado que si nosotros dividimos el segmento AC entre A', C', y a su vez nos daría el mismo resultado que si nosotros dividimos BC y B', C'. Este teorema no lo vamos a demostrar, pero tiene unas consecuencias bastante interesantes y que nos ayudan a trabajar con triángulos y sobre todo se utiliza para calcular medidas desconocidas a través de unas dadas. La primera consecuencia que nosotros utilizamos en resolución de triángulos es la de triángulos en posición de Tales. Decimos que dos triángulos se encuentran en posición de Tales si tienen un ángulo en común, en este caso sería el ángulo que se ubica sobre el vértice A, porque es el que comparten ambos triángulos, sería ese ángulo, y dice que los lados opuestos a ese ángulo son paralelos entre sí. El lado opuesto a ese ángulo A sería este, que sería B', C', y este, que sería BC. En consecuencia, significa que los triángulos ABC y el triángulo AB', C', significa que son semejantes, que nosotros representamos con esta doble línea ondulada. Esto significaría que, bueno, que los ángulos A sabemos que coinciden en ambos, B y B' son iguales, C y C' son iguales, y ahora los lados del triángulo pequeño y del triángulo grande son proporcionales. Es decir, si yo divido AB' entre AB, todo este lado, será o nos dará la misma razón de semejanza que a C' y a C, que a su vez será lo mismo que si nosotros dividimos B', C' entre B, C. Como consecuencia, siempre que nos encontremos un triángulo o dos triángulos de este tipo, trazando una paralela dentro de uno del triángulo mayor, pues tendremos dos triángulos en posición de Tales que ya sabemos que entonces son semejantes. Las siguientes consecuencias del teorema de Tales son los criterios de semejanza. Los criterios de semejanza nos podemos hacer una idea que es como las reglas que tienen que cumplir dos triángulos para que sean semejantes sin tener que llegar a las reglas que aparecen en la definición, es decir, sin tener que demostrar que los ángulos son iguales 2 a 2 y los lados son proporcionales 2 a 2, existen unos criterios de semejanza que gracias al teorema de Tales, y se pueden demostrar a través de él, de forma que verificando menos condiciones podemos asegurar que los triángulos son semejantes. El primer criterio nos dice que dos triángulos son semejantes si dos de sus ángulos son iguales 2 a 2. Con dos de sus ángulos es suficiente, porque la suma de los ángulos de un triángulo son 180. Si nosotros ya tenemos que dos son iguales 2 a 2, el tercero va a serlo. Entonces, si nosotros tenemos los triángulos de antes, con que demostremos que A sea igual que A' y B sea igual que B', ya podemos decir que por el criterio de 1 son semejantes los triángulos. O bien A', C', o bien B', C'. Con esa condición ya es suficiente y por tanto los lados ya serían proporcionales. El criterio 2 nos indica que serán semejantes si sus lados son proporcionales 2 a 2. Es decir, si demuestro que existe proporción entre los tres lados, A y A', B', C', soy capaz de demostrarlo porque conozco sus longitudes y veo que siempre me queda lo mismo, pues podemos decir ya directamente que por el criterio 2 son semejantes. Y eso conlleva que entonces el ángulo A y el ángulo A' serían iguales, B y B' serían iguales y C también serían iguales. El último criterio de semejanza pues mezcla lados y ángulos y nos dice que dos triángulos serán semejantes si dos de sus lados son proporcionales y los ángulos que forman esos dos lados en ambos triángulos son iguales. Quiere decir
¿Que serán semejantes? Sí. Al dividir A entre A' es lo mismo que B entre B', y ahora el ángulo que tiene que ser igual es el que forman AB y A'B'. AB y A'B' forman el ángulo C y C'. Entonces, los ángulos que tienen que ser igual son C y C'. Si yo demuestro ahora que los lados que son proporcionales son B y B', C y C', pues nada, B y C, si nos damos cuenta, forman el ángulo A. Luego, el ángulo A y A' tienen que ser iguales. Y por último, si A es igual que A' y C es igual que C', entonces el ángulo que tiene que ser igual sería B con B', porque B está formado por los lados A y C y B' por los lados A', C'.